Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde te contamos que un mundo mejor es posible. Y bueno, ya sabéis, creo que es una máxima muy conocida eso de piensa globalmente, actúa localmente. Y hoy vamos a hablar pues con colectivos ambientales que hacen suya esa expresión, colectivos como por ejemplo Torrejón por el Clima, y que estamos con Jesús Camino, que no lo podéis ver por un pequeñito problema técnico, pero que está con nosotros. ¿Cómo estamos, Jesús? Hola, bien. Si se me oye bien es suficiente. Se te oye alto y muy claro. Estamos en el Vale. sentido de las agujas del reloj. Debajo está Soledad Jiménez, que no es mi prima ni la cantante de Presuntos, pero habla todavía mucho mejor que ella en temas ambientales, de 1 millón de árboles por el cambio climático. ¿Cómo estamos, Soledad? Pues la verdad que muy bien y agradecida de estar aquí y poder exponer pues estos temas tan importantes. Que perdona la coña, y además también hay que decir que Soledad Jiménez es una tía con mucha conciencia. O sea, no sé si es que lo lleváis en el nombre, pero soy gente muy concienciada. Y bueno, terminamos con Maru de Henares por el Clima. ¿Cómo estamos? Muy buenas. Pues encantado de teneros aquí a los tres. Bueno, una pequeña presentación primero para que la gente pues, sepa un poquito lo que hacéis. Pequeñita, de 2-3 minutos, simplemente lo que hacéis en cada ámbito. Si queréis, vamos a seguir este mismo sentido de las agujas del reloj. Con lo cual empezaría Jesús. Cuéntanos así resumidamente qué hacéis en Torrejón por el Clima. Bien, pues Torrejón por el Clima nace con el objetivo de impulsar medidas en un principio que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el principal causante de todos los problemas que tenemos. Entonces, en función de esto, lo que se determina es que hay unas actividades con un gran despilfarro energético y lo que queremos es poner en marcha medidas como la obligatoria zona de bajas emisiones que contribuyen a mitigar el cambio climático. Entonces, básicamente, para reducir entendemos que es necesario exigir a los políticos y al gobierno municipal compromisos para poner en marcha medidas urgentes que nos permitan mitigar y adaptarnos a la mayor amenaza con la cual se enfrenta el cambio climático. Todo esto a nivel particular de Torrejón, evidentemente es muy importante porque el nivel de Torrejón es bastante alarmante a nivel de contaminación acústica, a nivel de contaminación luminosa y sobre todo por el despilfarro energético que hay. Ese es en principio la base de nuestra. En el Perfecto. fondo lo que queremos es que sea una economía circular y que por supuesto sea de utilización de recursos en plan natural. Perfecto, Jesús, muchas gracias. Como digo, esta es una primera intervención breve. Soledad, pues cuéntanos un poquito, 1 millón de árboles por el cambio climático. Bueno, pues yo voy a ser un poco más breve, porque 1 millón de árboles es una asociación sin ánimo de lucro que nace y está formada por la ciudadanía. Pues nuestro objetivo es hacer que, sobre todo en Alcalá de Henares, sea la primera ciudad europea en tener el mayor número de árboles posibles por metro cuadrado, creando un anillo verde que bordee toda la ciudad. Un bonito empeño, sin duda. Y bueno, Maru, termina esta introducción. Henares por el Clima, cuéntanos qué hacéis. Somos una plataforma, no tenemos entidad jurídica y entre las personas y iniciativas que forman parte de ella están bienvenidos refugiados a Alcalá de Henares, porque hay tanto refugiadas como refugiados. También tenemos al grupo de consumo Lavanda, Agua de Mayo, está Torrejón por el Clima, con Jesús, Ecologistas en Acción Alcalá de Henares, No más colillas en el suelo Alcalá de Henares, Reverdea Alcalá y seguro que me dejo alguna iniciativa. Y ¿no? Las acciones que más impacto hemos realizado han sido los Plastic Attack, que son pues eso, intervenciones en la naturaleza o en el entorno urbano, denunciando la contaminación por plásticos. Colaboramos con distintas asociaciones como la de vecinos y vecinas del Distrito 3, Espartales en el norte de Alcalá, el Juncal en este último verano. Y la otra principal que realizamos el año pasado se llama también Plant Attack, haciendo un juego de palabras. Ajá. Que es denunciar el arboricidio cometido por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Muy bonito. Pero no solo intervenimos en Alcalá, también hemos actuado en Camarma de Esteruelas, en Meco, en Guadalajara, en fin, deberíamos de intervenir en más sitios, pero como bien sabrás, Dani, Se hace lo que se puede. sí, Esto también somos personas. esto es muy interesante entrar en ello, porque en realidad lo normal, ya que dices que hacéis poco, Maru, lo normal es que la gente no haga nada en general. A ver, a veces, no porque la gente simplemente pase del todo, hay casos que sí, que la gente pasa del todo, ¿no? Pero también hay muchas ocasiones que es que directamente, pues es que tenemos millones de preocupaciones, trabajos extenuantes, precarios, quien tenga hijos, pues ya ni os cuento, ¿verdad? Entonces, claro, hay mucha gente que tiene inquietudes en su día a día y que lo manifiestan como pueden en elecciones de consumo o votando a partidos que se toman en serio, los pocos que hay que se tomen más o menos en serio el tema ambiental. Pero básicamente lo normal, por H o por B, porque no tengan tiempo o porque pasen, es no hacer nada, ¿no? Entonces, si queréis, vamos a empezar, como esto es de empezar por lo local para acabar en lo global, lo más pequeñito para empezar casi es lo personal, ¿no? Por eso empezaría preguntándoos qué os ha movido precisamente para que hagáis algo, qué os ha llevado a que os mováis cuando lo normal es no moverse. Si queréis también, aquí no hace falta que diga yo quién habla, la idea es que intervengáis de una manera más o menos libre, pero por empezar un poco también, bueno, pues venga, pues Jesús, que ha sido el primero en hablar, pues y a partir de ahí, Vale. si no os tengo que dar la palabra o el turno, mejor, pero Jesús, en tu Sí, no, caso, ¿qué fue lo que pasó? sí, bueno, nosotros nacemos con motivo No, no, de, pero tú a nivel personal, ¿por qué empiezas a moverte? pues, sobre todo por tomar acciones a nivel local, principalmente en educación medioambiental en los colegios, concienciación de eliminar el coche privado para el desplazamiento de los mismos dentro de Torrejón, transporte público frecuente y zona de bajas emisiones con calles peatonales. En Alcalá la tenéis, pero aquí es un desastre, aquí no existen zonas peatonales, carril de bici para desplazamiento por todos los puntos de la ciudad y sobre todo la instalación definitiva del carril bus de BAO 2, de la 2, ¿sabes? O Eso es muy sea, importante para nosotros. Y queremos. digamos unas carencias en tu municipio, ¿no? En lo que te hace Sí, moverte, ¿verdad? sí, es una carencia, pero aparte existe todo lo contrario. O sea, existe el despilfarro a nivel de agua, despilfarro de luz. Ya sabéis que es la ciudad más famosa después de Vigo a nivel de las Navidades y contaminación y Bueno, demás. Con cuidado, el. ¿lo sabemos o no? A lo mejor en Madrid alguna vez se ha contado algo, no sé, porque aquí te puede ver gente de Madrid o te puede ver gente de muchos sitios. No sé si esto se sabe tanto fuera de Madrid, que Torrejón también. Hay muchos vecinos que se quejan de este despilfarro lumínico que hay en esta localidad. Es verdad. Sí. Bueno, no lo sé. O sea, nosotros intentamos informar. Bueno, de hecho, por ejemplo, un hecho representativo es el Oasis, que se ha creado aquí en uno de los mayores centros comerciales que existen, con una utilización de agua de forma alarmante y tampoco, y la gente lo sabe. O sea, y a nivel de vacaciones, bueno, está claro que todas las Navidades el pueblo revienta por todos los lados a nivel de gente y de visitar en Madrid. Hay que, por supuesto, que tenemos que pregonarlo, pero que la gente esté informada de eso. Eso es cierto, pero yo creo que de sobra se sabe ya. Solo en tu caso, A, ¿cómo ha empezado esto? a ver, yo el hecho de involucrarme en los temas medioambientales, pues era la preocupación que yo veía por las actividades humanas, porque nosotros cerca de nuestras viviendas hay un patrimonio natural que es el arroyo Camarmilla. Ujú. Entonces, nuestra gran preocupación es ver pues que tanto las personas que viven no cuidan su entorno, Ajá. no les importa dañar la naturaleza y luego también la preocupación porque el ayuntamiento vele por hacer que cumpla a todas las personas y ellos mismos el cuidado y el mantenimiento de un arroyo tan importante. Y entonces a mí me movió mucho que
Eso lo que es lo más cercano a mi vivienda, que luego ya vamos involucrándonos porque Alcalá de Henares es un patrimonio natural muy importante, tiene cosas que la gente tiene que saber para poder cuidar y para poder querer y que nosotros como colectivos o como yo como persona, por eso me involucro tanto en los colectivos, debemos de saber hacerles llegar esto a la gente. Hay que, si no lo conoces, no lo cuidas ni lo amas. Entonces, la idea es de transmitir todo lo que tenemos para poder pues, cuidarlo y amarlo y protegerlo. Y yo empecé en esta tarea, sí, por lo más primordial, por lo que tengo al lado de mi casa. Y en tu caso, Maru, ¿cómo empezó esta pulsión? Yo ya tenía la semilla activista, lo que pasa es que no lo sabía. Y pues saber que estaba embarazada de mi hija hace 6 años y eso me disparó todo. Primero, para que no le llegase ningún tipo de tóxico, comida procesada o pesticida. Y luego a partir de ahí, cuando ya vi que todo lo que podía conseguir con tan poco, que es la cesta de tu compra, me empoderé y empecé a moverme. Empecé por las colillas, recogiendo las colillas, porque mi hija jugaba en parques y se Claro. metía las colillas en la boca. Y a partir de ahí fue ir asumiendo más y más y darte cuenta de que con pequeños gestos pues consigues mucho. Es lo que has dicho tú antes, Dani. A lo mejor la gente nos critica lo que no hacemos, pero quizá habría que ver lo mucho que conseguimos con lo poquito que hacemos. Con las fotos que hemos subido a redes, hemos conseguido que el ayuntamiento se ponga las pilas en tema de limpieza o en tema de cuidado de arbolado. Sigue destruyendo, pero algo hemos conseguido. Claro que al final, una de las cosas buenas de las redes sociales es que son vías de comunicación con las autoridades y cualquier persona, cualquier denuncia que haga, pues puede llegar a ser conocida por mucha gente. Entonces, claro, eso es una herramienta muy poderosa. Que habrá gobernantes y administraciones que lo hagan porque de verdad lo crean, ¿no? Pero lo que está claro es que tanto las que tienen buena voluntad como las que pasarían de nosotros, pues son vulnerables en ese sentido a gente que se moviliza y que es capaz de algún día pues llevar una protesta a una red social y que eso se haga viral y eso es muy, muy peligroso, ¿no? Entonces, claro, es una herramienta muy positiva, pero claro, esto también me interesa. Porque por supuesto que es muy importante este espacio de las redes sociales, pero el activismo, y creo que hay que insistir en ello, es que se tiene que hacer aquí y ahora y en el lugar. O sea, que está muy bien el ciberactivismo y lo que tú quieras, pero una de las cosas que me interesa a mí de los colectivos ambientales locales, y creo que es muy importante, es ese activismo sobre el terreno, pegado a la realidad. No sé cómo lo veis vosotras y vosotros. ¿Quién quiera hablar? Jesús, ¿quieres empezar tú? Sí, yo lo que pasa, bueno, mi trayectoria personal, ya que era a nivel particular lo que estabais hablando, mi trayectoria personal viene ya sobre todo empecé con el tema de los aviones. Luego, afortunadamente, pude meterme en temas ambientales por cierta sensibilidad que tenía, cuestiones ambientales, y es donde descubrí todo lo que estaba pasando. Yo creo que hay una cosa que está muy clara. O paramos lo que hay o se acabó todo. O sea, pero soy así de extremista. O sea, yo creo No, es que que es si me así. apuráis, o sea, tenemos que llegar incluso a una economía de decrecimiento, pero el crecimiento no significa que utilicemos las velas, significa que no haya despilfarro energético, no destrocemos todo lo que tenemos al lado, utilicemos 2 planetas y medio para mantenernos. Entonces, esa es mi gran preocupación. Entonces, creo que no hay otra salida. O Y, volvemos para atrás o no hay otro Y término. yendo a este aspecto más concreto que os preguntaba, hablando de que sí, que está muy bien el activismo en redes y es una herramienta muy, muy poderosa, como decía antes, pero que este activismo local
que desarrolláis en vuestros pueblos, y no solamente en vuestros pueblos, como ha explicado Maru, que al final requiere un trabajo muy apegado a la realidad, un trabajo que se toca y que es eso, pues es que es real y es con gente real y en la calle o plantando árboles, protestando en la calle o haciendo acciones en la calle o en los colegios. ¿Qué nos dices de esto, Jesús? Nuestra principal labor precisamente ahora que se retoma los cursos es intentar llegar a concienciar en los colegios, dar charlas, informar. Estamos en contacto con la FAPA para ver si podemos tomar contacto con ellos y sobre todo, además, tanto solo eso como, no solamente eso, sino como mentalizar a la gente. O sea, la gente no puede ir con los niños con el coche al colegio formando unos tajos descomunales. O sea, que existe un concepto que hemos asumido del rol económico, es decir, aquí hay que crecer y entonces nos va todo muy bien y tenemos que tener 4 coches, cuando realmente tiene que ser todo lo contrario. O sea, y entonces mi planteamiento es ese, que es que estoy preocupado porque evidentemente la gente tiene que tomar conciencia y esa es nuestra labor. Y si no lo conseguimos, pues mal vamos. Entonces, es un tema de cambio radical de mentalidad porque evidentemente en el planeta no da más de sí. Y entonces la primera acción es a nivel local. Si que a nivel local no conseguimos nada, incluso por supuesto funcionando todos unidos contra las asociaciones, pues ese es el único camino. ¿Alguien más que quiera hablar sobre esta cuestión? Sí, yo quería sacar a luz la frase que dijo Joaquín Araujo este fin de semana, que es que cuando la austeridad te viene impuesta por las circunstancias, que es lo que está pasando, y las medidas más estrictas van a tener que adoptarse, ya se están adoptando en Austria y en otros países por la escasez de recursos. Estamos en un planeta finito y el sistema capitalista se cree que los recursos son ilimitados y que puede seguir desarrollándose a este ritmo, que es una locura. Como él decía, Joaquín Araujo decía, cuando abrazamos la austeridad por propia voluntad, nos hacemos libres. Cuando tú mismo te das cuenta de que no necesitas todo lo que los anuncios te dicen y empiezas a darte cuenta de que la felicidad en realidad está dentro de ti misma, no dentro de los bienes materiales que se supone que tienes que adquirir, es cuando te das cuenta de que es mucho más fácil ser feliz y se acaban tus tantos miles de problemas que te crea todo este sistema económico. Perdón, y ya aprovecho, los logaritmos, las redes sociales, el alcance es limitado. El logaritmo al final te va a conducir a iniciativas de tu misma onda. Es lo que ha hecho Facebook y su multinacional. Antes teníamos más alcance, pero ahora termina siendo endogámico. Y si queremos llegar a esa gente que su chip no ha dado el salto a ponerse las gafas verde moradas, ecofeministas, lo que hay que hacer es salir a la calle y moverse, porque es que las redes sociales llegan a cierto límite. Una cosa muy importante que decías, Maru, sobre el tema de cómo funciona este sistema capitalista esta maquinaria tan infernal, es que precisamente para mantenernos consumiendo hay todo un entramado de comunicación y de marketing. Como soy periodista, pues lamentablemente me fijo en estas cosas. Y al final lo que hace la publicidad es crearnos una insatisfacción continua, una necesidad que tenemos que cubrir con un consumo, ¿no? Entonces es una maquinaria de comunicación y de propaganda brutal que está hecha para hacernos infelices. Siempre nos dice que nos falta algo para ser feliz, ¿no? Siempre nos falta algo y cuando tenemos ese algo nos falta otra cosa más. Y si tenemos el iPhone 13, dentro de 2 días tendremos que tener el 14 o el 15 o el 20, ¿no? Entonces es evidente que cuando es una maquinaria, más allá, no solamente no estamos hablando aquí, que ya sabemos, ¿no? De las injusticias materiales, con el reparto de la riqueza del capitalismo, bla, 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 que lo sabemos aquí, ¿no? Aunque quizá no se hablan en ciertos foros, ¿no? Pero como maquinaria cultural, que no solamente el capitalismo es economía, también es una maquinaria cultural, lo que hace es crearnos insatisfacciones, lo que hace es crearnos infelices, hacer que nos sintamos infelices, ¿no? Y claro, ¿cuál puede ser producto de eso unido a una maquinaria económica que nos exprime y que nos explota? Pues una pandemia de
problemas mentales muy gorda y que evidentemente va a ir a más porque nos hace infelices en todos los sentidos y encima además no tenemos la capacidad económica para ese consumismo que por mucho que persigamos encima nos hace infelices. ¿Cómo no quiere que estemos zumbados? ¿No? Es que es Sí, imposible. Decía perdona que Jesús. incida, perdona que me estoy entonando ya un poco la cosa. Es que tenéis toda la razón. El gran triunfo que ha existido en este capitalismo es el mantener a la gente descerebrada, en competir entre nosotros por Claro. tener más que nadie. El que tiene el mejor coche es el más exitoso. Si no tienes el mejor coche, eres un fracasado. Pero lo tienes Si hoy, piensas- mañana sale otro mejor, cuidado. Sí, Efectivamente, no, pero a los también, pues 5 ese es el minutos. problema. Entonces, mientras estamos compitiendo entre nosotros, mientras es lo que te hacía, en cierto modo, decía Maru, la felicidad consiste en tener mayor cantidad de bienes materiales. Eso es lo que han conseguido. Y entonces estamos enfrentados entre nosotros por ese motivo, cuando realmente tiene que ser la felicidad otra cosa. La felicidad es el compartir, la solidaridad. Y todo eso se ha perdido. Se han encargado de que incluso, por ejemplo, sin ir más lejos, los medios de comunicación, las redes sociales, vosotros, noticias positivas, esto no lo tenemos en ningún sitio. Y ahora, no por nada, pero Bueno, tenemos programas de televisión con el INDA y los otros que nos están bombardeando y lo estamos viendo constantemente, que ahí están. voy a matizar eso que dices porque sí que hay muchos, sí que hay espacios que ofrecen una información muy interesante. O sea, yo qué sé, está Carne Cruda, está Radio Cable, hay sitios, Ballena Blanca. está Ballena Blanca, sí señora, está Ballena Claro, Blanca, está Climática. Y pero, ahí es verdad que hay una maquinaria mediática apoyada por los poderes económicos de siempre, pero eso no pero lo ve yo, la gente. sí, pero yo le pediría a la gente un poco de responsabilidad. O sea, yo como periodista lo digo, yo pediría un poco Claro, de pero sí, responsabilidad también, porque aquí hay dos partes y de hecho el último especial de La Marea habla de ello y dice muy claramente, también es responsabilidad de la audiencia el tema de tener unos medios de comunicación como Dios manda, ¿no? Eh, porque es así, porque pedimos medios de comunicación libres, pero no soltaríamos un duro para, por ejemplo, la suscripción a La Marea que yo estoy suscrito, creo que son 40 euros al año, el último que yo pagué. Pídele a alguien que pague eso, no, prefiere comerse, perdón, la basura gratuita. Pues oiga, es que a lo mejor la información también es un producto claro. importante de la Por sociedad. eso la única solución es que estamos concienciados, pero el Claro. 90% Pero o el concienciar también es 99%, pagar a veces por cosas que merezcan la pena, ¿eh? claro, Pagar por la cultura. Exacto. pero eso no lo consigue el trabajador normal que está a lo mejor 12 horas trabajando y lo único que te piensa es llegar a final de mes porque ni siquiera puede con sus hijos llegar a final de mes. Sí, Entonces tiene que intentar. pero un matiz, Entonces, perdona que insista, pero un matiz. Pero al trabajador normal le pagan, pero al periodista, por lo que sea, como no, un trabajador que hace un mueble, como te puede romper la espalda con el mueble, no hay ningún problema. Yo como tengo un artículo o con el micrófono no te puedo hacer daño. Es una maldad, ¿no? ya, pero A ver si me entiendes, que sabes el que los periodista medios, también son obreros, a eso me refiero. no, sí, Y te tienen entiendo que comer, y perfectamente. tienen que Pero comer. Ahí está, 3 gran veces al día. veas lo María de todos los periódicos inscritos, Sí. tiene otro pensamiento totalmente distinto y todos coinciden en lo mismo. Y si había alguno distinto, véase el público, cualquiera de estos, desaparecieron del mapa, porque no interesa que ni vuestra información, ni lo que dice la gente, porque, o sea, ni lo que se dice a nivel público o redes sociales, porque eso va en contra del poder que tienen ellos. Pero No sé mira, si. ahora que me hablas de Marea, Climática, Público, Radiocable, Infolibre, Contexto, 5W, de verdad, Carne Cruda, que ya hemos hablado de ello, Barbija Puta. O sea, que sí, que por eso te digo, más allá del aspecto económico, que ya he entrado y no voy a entrar más porque soy periodista y en el fondo no venía aquí a hablar de mi libro, pero si hablamos de informarse, que sí, que sí que se puede uno informar de manera libre. Maru ha hablado también de Ballena Blanca, que hace un trabajazo monumental y merece muchísimo la Carro pena. de combate también, Carro Brenda de- Chávez y las otras chicas. Sí, señora, carro de combate. Hacen unos reportajes brutales de bueno, o sea que de verdad que sí que se puede. Lo que pasa es que la gente también es un poco cómoda, igual que hay activistas locales como hacéis vosotras, pues también hace falta, por lo menos si no hay tiempo para el activismo, al menos leer otras cosas y informarse de otras Sí, cosas, sí, pero sí, sí. Y escuchar. Jesús, yo estoy un poco con Dani en ese aspecto. Yo tengo en mi círculo a mucha gente que se queja, ¿no? de la política, de las empresas, de la miseria de salario que cobran,
pero luego se van a las empresas de Inditex y se compran una camiseta por 4 euros. Pues eso voy, que realmente no O siguen existe viendo gente el fútbol a concienciada. Florentino, que después de todo lo que ha pasado y todo lo que se ha descubierto, siguen encendiendo la tele y viendo el fútbol. Quiero Claro. decirte que está en tu poder apagar la televisión y dejar de dar dinero a esas multinacionales. Claro. O dejar de dar dinero a Inditex y a Mancio Ortega y a su sistema de explotación de familias en países tercermundistas. Lo que pasa es que ahí entramos Que en sí. el tema de la precariedad, ¿no? Que hay mucha gente que a lo mejor sabe lo que hay, pero no puede por el tema de la pasta. Yo lo que hago es intentar comprar la menos ropa posible, que luego está el tema, ¿no? Porque luego hay gente que es que a lo mejor se compra 5 camisetas para no usarlas y te vale una, ¿no? Lo suyo sería que fuera de moda sostenible. Aquí en Noticias Positivas colaboramos, tenemos un programa mensual, La Otra Moda, sobre moda sostenible y apostamos mucho por ella. Y lo que dice Paloma G. López de Circular Project, que es la responsable de la sección de moda sostenible, es que la ropa más sostenible es la que ya tenemos en el armario, porque es verdad, Exacto. es que la gente compra ropa que luego no usa, ¿no? Al final estamos hablando de una toma de conciencia que yo quiero volver otra vez a insistir, que eso sí que se tiene que hacer casi de tú a tú, que es lo más eficaz, ¿no? Vosotros, también cuando Jesús habla de lo que se encuentra, de que la gente le falta conciencia, evidentemente, es que me imagino que a mí me ha pasado cuando estuve más metido en el activismo. Cuanto más estás metido en esto y hablas con la gente de la calle, hay veces que te da mucha rabia porque ves que hay mucha gente que pasa de todo, ¿no? Eso es un poco frustrante, ¿verdad? Pues sí, a lo mejor que soy demasiado frustrado en este aspecto. No, es normal, es normal. Un ejemplo, o sea, a nivel de Torrejón, pues evidentemente todo el mundo sabe que es de los pueblos de España, que no es por nada, pero donde mayor votación del PP tiene y toda la gente está de acuerdo con el PP, las posturas del PP. Y cualquier cosa que se me ocurre decir a mí me toman como un extraño. Si el 90% de la gente, pero incluso en mi barrio, un barrio humilde, en condiciones normales, son del PP y de Vox, ¿dónde vamos? ¿Qué mentalidad tenemos? Y eso es lo que hay que cambiar. Y sí, o sea, evidentemente a lo mejor soy más pesimista que vosotros y me encanta que me desánimo, pero lo veo difícil porque la gente se traga todos los programas de televisión y el Sálvame y evidentemente todo lo que sale en los telediarios. Bueno, pero No sé, luego hacéis actividades a las que también viene gente y hacéis educación ambiental. claro. ¿Y cómo responden los niños, por ejemplo? Yo en esto quería también hacer, a ver, es verdad que comprometer a toda la ciudadanía bueno, pues a tus proyectos es muy complicado, pero no es imposible. A ver, nosotros a través del un millón de árboles por el cambio climático, bueno, pues nosotros ofertamos este proyecto a la ciudadanía y yo tengo que decir que me llevé una gran sorpresa porque es verdad que estuvo muy bien acogida. Nosotros, al ver pues el calibre tan grande como que la gente, pues federación comarcal, asociaciones vecinales, promotores de hostelería, pequeños comercios, estuvimos también con políticos, ¿por qué no? Porque nosotros ya veíamos que este proyecto se nos iba de las manos. Era un compromiso tan grande que dijimos, ¿y por qué no pues hacemos que nuestros gobernantes también sean partícipes, velen por nuestro proyecto, no sea algo de hoy y mañana me olvido, sino que sea un compromiso real? Y yo me llevé una sorpresa porque de la acogida tan buena que tuvo. Lo que Nosotros pasa, formamos... perdona que te Sí, interrumpa, perdóname. lo que pasa es que a veces con eso hay que tener cuidado, ¿eh? Porque el problema que está muy bien que se impliquen, pero hay veces en estos tiempos que la implicación de las autoridades locales y de los poderes locales muchas veces también busca el hacerse la foto contigo o el hacer ver que está haciendo algo, pero a la hora de la verdad que los políticos muchas veces son más lo que dicen que lo que hacen Sí. y ya te están echando la mano por encima, pero luego la cosa tiene que llegar a buen puerto. No te digo que esté pasando ahora, pero que sí que es un problema Bueno, que... sí.
Lo que pasa que nosotros lo que conseguimos llegar es que firmasen una declaración institucional en la que dieran continuidad a nuestro proyecto. Y hemos hecho una mesa de trabajo en los que hemos peleado mucho, muchísimo, porque es verdad que cuando llegaron, nosotros hemos conseguido 5 representantes de ciudadanía en los que bueno, nosotros hemos conseguido poder contactar y trabajamos con personas de Ecologistas en Acción, que son los que nos están ayudando muchísimo a poder hacer pues el trabajo y el proyecto que queremos conseguir, porque nosotros como ciudadanos es verdad que el ayuntamiento o a través de medio ambiente nos la puede colar porque es muy fácil. Pero bueno, nosotros vamos muy bien respaldados en una mesa de trabajo que hemos conseguido. Llevamos 5 personas de ciudadanos en los que es verdad que hemos luchado por, por no hacer lo que ellos pretendían hacer, sino decir que el proyecto, la línea a seguir o el mapa a seguir es un mapa en blanco en el que tiene cabida la ciudadanía. Y ahí hemos conseguido poder que ellos retrocedan, porque es verdad que en la mesa de trabajo nos enseñaron un trabajo ya hecho en el que nosotros no teníamos cabida. Pero Claro. gracias a nuestro esfuerzo y a nuestras negativas, o llámanos cabezones, hemos conseguido 5 personas y hemos conseguido eso, presentar un proyecto hecho por la ciudadanía, en el que ahora ellos tendrán que decidir si continuar con ello o continuar con ello. Hay una cosa que está clara, Es que es muy brutal. ese riesgo existe, pero tienes Sí, que asumir riesgos y al final el hacer sí, política, que esto es hacer política, que no partidismo, todo lo que incide sobre la sociedad es política y eso implica relacionarte con actores con mucho poder, con más poder que tú, sí. con otro poder diferente y eso te implica esos riesgos, pero hay que asumirlos porque no se cambian las cosas no participando en los foros de decisión. Entonces está muy bien esa actitud que habéis tomado y bueno, a partir de ahí esa postura que veo muy clara de vamos por aquí, vosotros veréis, ¿no? Claro, pero además nosotros ahora mismo como asociación, porque ya nos hemos constituido como asociación, tenemos mucha fuerza, porque tenemos mucho compromiso de la ciudadanía. Esto está hecho, los ciudadanos lo han querido así. Una federación comarcal en el que todas las asociaciones vecinales de Alcalá de Henares se unen para conseguir nuestros objetivos. Tenemos también a la FAPA, CONFAPA, AMPAs, tenemos el colectivo educativo que también está muy implicado en que este proceso y proyecto siga hacia adelante con plantaciones. Entonces, yo creo que el ayuntamiento en esta, aunque es verdad que al principio quiso, pues como torearnos, bueno, no utiliza esa palabra, pues como vacilarnos, al, sabe que al final nosotros vamos a estar ahí. Nuestro compromiso no es hoy te presento esto y ya me olvido, me hago la foto como ellos están acostumbrados, sino queremos continuar, queremos que entiendan que también hay que educar en cuanto que nos hemos metido en el colectivo educativo. Y entonces es una forma es dejar un legado, es decir, es dejar que las personas continúen lo que nosotros hemos presentado, no es nuestro, es de la ciudadanía. Y Y, por eso yo creo que ellos están un poco, pues, con la forma de nuestra forma de trabajar. y el resto, Jesús, Maru, quien queráis, estáis teniendo este tipo de No. reuniones tensas o no tensas, sino lo que conlleva este tipo de negociación, que siempre es un tira y una floja. No sé si tenéis experiencia en este sentido. Con el Marco, Ayuntamiento de Alcalá de Henares tenemos varias malas experiencias. Una en el proyecto de renaturalización del Camarmilla, que en un principio pensábamos que iba a nuestra línea, pero luego nos presentó un proyecto en el que incluso iban a poner un parking de coches, Vaya. Ay, presentarlo como proyecto de renaturalización. Hace muchas cosas de chiste, como los oasis de mariposas,
en los que se hace muchas fotos nuestro concejal de Medio Ambiente, el de Alcalá de Henares, pero luego se dedica a desbrozar todas las herbáceas en todo el municipio que sirve de alimento a esas mismas polinizadoras, o el proyecto llamado de renaturalización del río Henares, que lo han hecho en concordancia con la Confederación Hidrográfica del Tajo, cuando en realidad para renaturalizar lo que han hecho ha sido meter maquinaria pesada que ha destruido el ecosistema del bosque de ribera. En fin, son una serie de cosas, y porque estoy hablando solamente de Alcalá de Henares. El Ayuntamiento de Meco está permitiendo que los camioneros de Inditex llenen la laguna de Meco de basura plástica y de sus botellas de orina. Así. O el Ayuntamiento de Camarma con sus contenedores sumergidos en el suelo, que vengan las ratas, o cuando arrancó los 30 sauces en torno al arroyo Camarmilla y no los ha replantado. Es que podemos sacarte ejemplos. Hacen como que nos consultan, hacen un periodo de alegaciones y presentamos alegaciones y vamos a sus mesas de negociación, pero luego no nos escuchan. A la comunidad ecologista no la escuchan nunca. No, ni a la ciudadana. Yo, Sí, Jesús. no, simplemente un matiz rápido. Mira, yo me alegro que me esté dando moral, pero de verdad que yo soy muy pesimista. En Alcalá, estuvimos en uno de los últimos reuniones del pleno del ayuntamiento, fuimos a perder dinero simplemente por lo que estábamos hablando de la zona verde, ¿sabes? Del anillo verde, nada más. Y no nos dieron un puñetero duro. Al revés, lo que invirtieron fue en gastarse más en el alumbrado, que yo salí escandalizado. Esos son los ayuntamientos que tenemos, esas son las preocupaciones. Por supuesto, ya bueno, con Maru estoy más de acuerdo. Es que mira, yo ahora mismo resulta que me encontré con que el boletín oficial de la Comunidad de Madrid estaba financiada por lanzar bombas de yoduro de plata para que las nubes no produjeran granizo. ¿Dónde estamos? Pillaba toda la ribera de la Comunidad de Madrid. Hice un escrito que me costó también muy poco tiempo porque no tuve más, pero le presenté, ni caso. Pero es que resulta que están bombardeando todo el sudeste, toda la ribera que decías tú, Maru. Toda esa zona está totalmente bombardeada por si acaso cae granizo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Destruyéndolo todo. Entonces, a mí ni me contestaron. O sea, fue un escrito, y además, o sea, le estoy muy a fondo, dije, bueno, con lo que le presenté, pero es que está ahí, y yo aluciné de que eso esté aquí en Madrid. Entonces, realmente, detrás nos pueden dar palmadas en la espalda. Está el Ecoembes, que puede ser maravillosísimo, pero sabemos que detrás de todo eso hay una política, precisamente, de destrucción de todo lo que hay y todo lo que se plantea. Pues ayudas ninguna. Nada, eso es que política, más bien diría economía. Para mí hace años que la democracia dejó de existir porque estamos gobernadas por multinacionales. Claro. Da igual el partido que esté ahí arriba. Ya lo habéis visto con Pedro Sánchez y lo que ha hecho con el filete de ternera y las macrobrancas. Exactamente, pero es simplemente una pinzada. Resulta que sale un político diciendo que vamos a poner colegios sanos en los colegios, o sea, comidas sanas en los colegios, informar a los niños y a los profesores qué es la comida sana, la comida mediterránea, qué es lo que debe comer, y se la han comido vivos simplemente por decir una cosa que todo el mundo tenía que apoyar. Y es por eso, porque las multinacionales están detrás de todo eso por el negocio que tienen. Si es que es así de claro. En la próxima que diga ese político, que diga el ministro de Consumo que es malo beber pintura, y a lo mejor nos quitamos del medio a algunas personas indeseables. No digo más. También es verdad. Que todo se sabe. Bueno, es verdad que es la parte complicada, pero entiendo que si estáis haciendo ese activismo, también hay una parte buena, ¿no? Sí. Yo, Jesús, siento contradecirte, pero yo estoy en esto porque tengo esperanza. O sea, cada vez veo más gente activa, cada vez veo más iniciativas. Sí, no, yo también. Lo que pasa que a lo mejor, quizá porque sea más mayor que vosotros, tengo esperanza, pero es que no veo que la juventud esté empujando, porque siempre que vamos a todos los sitios, la última vez que estuvimos yo, lo de los ríos, en lo de Manzanares, era todo gente mayor.
y vas tú con tus niñas, pero la mayoría de la gente es bastante mayor. Vas a una manifestación para pedir algo y casi está. Y entonces lo que me preocupa es qué hace la gente joven. Empuja. Y es lo que tenemos que convencerles de que empujen. Yo cuando viene. Y ese es el problema. Cuidado, O que sea, la semana pasada estuve haciendo un evento, una tertulia con gente de Rebelión Científica, Juventud por el Clima y Extinction Rebellion. Cuidadito, sí, sí. ¿eh? Sí. Es Vale, que eso estoy de voy a hacer un acuerdo. matiz, pero es un matiz, una valoración tremendamente subjetiva mía. Y cuando digo tremendamente subjetiva, es así. Es tremendamente subjetiva, ¿vale? Pero yo creo que la generación que viene detrás de mí, yo tengo 42, por la generación que tiene 30 y pocos, 20 y muchos, los veo como muy a topísimo con el sistema ultracapitalista y de pisar cabezas. En general, no quiero ser malo, pero en general veo mucho perfil de chavales de 30 y pocos y chavalas de 30 y pocos que pasarían por encima de su madre. Pero luego veo la gente de 15 y 20, la generación Greta y por ahí. En general, ya te digo, esto es muy subjetivo y si me llueven palos los aceptaré. Es una generación increíble. O sea, alguna vez he estado en un evento con chavales hablando de educación ambiental que son unos cracks. Estos chavales que están ahora de Extinction Rebellion, Rebelión Científica, Juventud por el Clima, son brutales. Cuidadito esa generación que está en otras coordenadas, o a lo mejor es que ya han visto lo que viene con el cambio climático y de verdad que tienen otro chip y esa juventud yo sí que creo que tiene muchas cosas que decir. Ahora ha pasado el tema de la pandemia, pero lo dijo muy claro Alex Mott aquí, en Noticias Positivas, la semana pasada. Se vienen cositas este otoño en acción Sí, sí. climática, en movilización climática. 23S ya tenemos Exacto, una primera acción en Madrid. exacto. Sí. O sea que por eso te digo que yo también estoy con Maru, que tenemos que ser optimistas. Sí. Sí. Pues, Yo lo intento. O como nuestro joven activista, Francisco, es hombre, que todo lo habla tan Sí, positivamente, es menudo fichaje, menuda sí, persona. no, sí, yo estoy de acuerdo con todo eso. Hombre, en plan positivo, y no quiero Ya, negar más, hay que ser ese es el positivo. futuro. Y es más, no es que sea el futuro, es el presente, como El decía él. presente. Pero si Claro, es el resulta que en presente. Alcalá de Henares el ayuntamiento le puenteó para que no se supiera nada de él cuando lo llevamos a Alcalá para hablar. Ese Ya, es eso es lo que tenemos a ya. nivel de gubernamental. Le puentearon y nadie conoció ni se enteró que estuvo ahí hablando. Ese es el problema. bueno, pero es que siempre ha sido así. Quiero decir, Eh, siempre cuando se ha intentado cambiar algo, luchar contra algo chungo, pues Claro. ha costado, ¿no? Pero bueno, que ahí estáis y estáis haciéndolo a pesar de todo y se están Ujú. consiguiendo cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema, yo creo que educación ambiental, de alguna manera, lo hacéis los tres, los que estáis aquí, de alguna manera, ¿no? Yo creo que eso es mucho optimismo y mucha fe en el futuro, ¿no? Yo, Sí, yo quería, perdón, dime. ¿Tú qué No sé quería si pasa? añadir, Ahora. Jesús, que quizá la juventud, esta pasividad es consecuencia del sistema educativo, Jesús. Si el claro. sistema educativo se fundamenta en repetir, memorizar y vomitar, no le Exactamente, interesa que haya espíritu crítico, le interesa ser autosuficiente. Por ejemplo, tenemos exactamente. lo de Fraguas. Mira lo que ha Claro, hecho el gobierno para parar esa iniciativa de autosuficiencia energética, alimenticia y de recursos hídricos. Quiere pararlo para que el ejemplo no se extienda. Lo que quieren es exactamente. gente endeudada, gente que consuma las multinacionales y gente que sigan en esta rueda capitalista. Siempre es un Claro, buen es lo momento que quiero decir. para reivindicar a la gente de Fraguas, que lo está pasando muy mal, y a ver qué pasa con ellos y todos estos procesos que tienen. Entonces siempre es un buen momento para hablar de ellos. Simplemente quería hacer ese inciso, que la gente busque información sobre la gente de Fraguas, sobre el puro que les quieren meter, simplemente por hacer las cosas que deberían hacerse, ¿no? Y que sería una gran alternativa para esto que llaman España vaciada, ¿verdad? Así que yo creo que siempre, hablando de activismo local, ¿verdad? Lo que he hecho por Fraguas merece mucho la pena. Ya Claro. tenemos que ir acabando vuestra sección, entonces, antes de terminar la última intervención, pues simplemente para que digáis aquello que
que está bien que se diga y que no se quede en el tintero. Y también, aparte de ese último mensaje que queráis dejar, pues si queréis también hablar algo de vuestras iniciativas como colectivo, si queréis hablar de Planta en el caso de Solo de Jesús y Maru de las acciones que vais a hacer, bueno, lo que queráis, ¿no? Última intervención en el sentido de las agujas del reloj. Pues empieza si quieres tú, Jesús. Bueno, pues las iniciativas que intentamos tener son bastantes en este aspecto porque este año que es el año que esperamos meter el tirón a nivel de concienciar, de hablar con la gente, hablar con los colegios, por supuesto, mentalizar en los colegios, enseñar a los niños que no tienen que pegar patadas a las palomas, que a veces lo hacen, sino que tienen que cuidar los árboles y los animales y que tienen que respetar todo eso. Y luego lo que estamos, por supuesto, que es fundamental, la unión entre todas las organizaciones. O sea, estamos con lo del NAR, lo de los ríos limpios, estamos con lo de también lo de, yo qué sé, o sea, un poco todo lo que es el corredor del Henares. Estamos todos y esa es la unión. Y yo creo que mientras no estemos unidos, pues es lo que tenemos que hacer. Incluso, por ejemplo, estamos con esos Mar Menor. Se han conseguido, desde un punto de vista, se han conseguido pasos. Por fin se ha conseguido que sea una ILC, con lo cual ya tiene entidad jurídica. O sea que, pero son pasos que cuestan mucho hacer y hay que mentalizar mucho a la gente y se tiene que mover muchísimo. O sea, simplemente por una pincelada en el Sol de Mar Menor, estamos ahí apoyando, pero evidentemente todos los grandes empresarios, todas las grandes multinacionales están allí para producción. ¿Cómo vamos a hacer una zona que es de secano, de regadío con fertilizantes? Eso es lo que hay que evitar. Y claro, dices eso y te enfrentas con todo. Entonces, evidentemente los pasos son esos, hay que unirnos todos, a juntarnos todos, manifestarnos todos y tener las cosas muy claras, porque no hay marcha atrás. O sea, la solución es intentar volver un poco a las condiciones de que sean idóneas. Te toca, Sole, y muchas gracias, Jesús. Vale, vale, pues por añadir un poco más al comentario de Jesús, y es que lo de ese Mar Menor a mí también me ha tocado, Increíble. pues decirle que el cuidar del medio ambiente, pues en estos momentos actuales no ha pasado a ser una decisión responsable actual, sino es que debemos de convertirlo en una necesidad urgente ya, sobre todo donde ha tocado la laguna del Mar Menor, que es una pena la biodiversidad que se ha encargado allí y que año tras año estamos viendo cómo mueren, cómo matan, no mueren, matan todo lo que hay en esa laguna. Es una vergüenza. Y entonces, pues apoyarnos entre todos, se han conseguido las firmas y que estemos allí. Y bueno, y ya nosotros, ya voy a decir un poco lo que Planta va a celebrar la primera convención, el 21, 22 y 23 de octubre, pues estáis todos invitados a esa gran convención que nos invitan, que se va a celebrar en Arona, en Tenerife, en donde muchas asociaciones que sí que están comprometidas en parar este cambio climático, pues vamos a ir y a desarrollar pues cada una todas las actividades que hace locales y, como no, pues los problemas que están teniendo. Matizo que nos ha dicho hasta ahora, Planta es una plataforma donde pues hay un montón de asociaciones locales como a nivel... Uh-huh. Sí, perdón. No, perdón, que como Torrejón por el clima y un millón de árboles, sí. Perfecto, yo porque no lo habíamos dicho hasta ahora, yo sé que sois parte de Planta, pero no se ha dicho, pero simplemente eso, que sí. Es Henares por el clima no está, pero si está Torrejón por el clima y vosotros, 1 millón de árboles por el cambio climático, y tenéis esta presentación, esta primera convención de Planta, el del 21 al 23 de octubre, dentro de este festival Arona SOS Atlántico. Yo creo que eso está bien, bueno, porque ese mensaje, como dice Jesús, de unidad, y bueno, pues en esta convención de Planta se va a ver. También, Maru, que ahora no se te ve, Maru, no sé qué ha pasado, pero ahora no se te ve a ti. No sé qué ha pasado, yo creo que es mi ordenador que está diciendo hasta aquí. Vale, pues entonces no te entretenemos más, última intervención. Pues, por ejemplo, este sábado tenemos una intervención con la plataforma Salvemos el Camarmilla en el distrito Ibiasa de Alcalá de Henares a las 11 de la mañana. Repartiremos semillas para plantar herbáceas, plantas autóctonas
y leeremos poemas para el río, en el río y por el río, pero vamos, no dejemos de mover cosas. Este verano hemos hecho una maratón Camarmilla con la Qué bien, Asociación de Vecinos y Vecinas de Ibiasa, que hemos recogido qué basura bien. en 4 puntos por el arroyo Camarmilla. Y en línea con lo que dice Jesús, ¿de qué sirve? Yo quiero plantear esta duda, ¿de qué sirve que nosotros limpiemos el arroyo a la altura de Alcalá de Henares si luego antes, en el municipio de Camarma de Esteruelas, las empresas y los invernaderos roban el agua o hacen vertidos industriales? El trabajo por nuestro ecosistema, por la naturaleza, por lo que nos rodea, debería de ser transversal. Vamos, la lástima es que el tema medioambiental no sea fundamental en todas las políticas, y para verlo no hay que irse más que a Alcalá de Henares, que la Concejalía de Medio Ambiente está fuera de la ciudad, en un edificio que está en ruinas. Eso ya te da indicativo de la importancia que da el ayuntamiento a semejante concejalía, que en fin, que es una lástima. Pero que nada, que nos sigáis en redes porque estamos ahí dándolo todo, y este es nuestro planeta, es nuestra naturaleza y no queremos extinguirnos. Porque lo que está en juego es nuestra especie, no el planeta. El planeta va a seguir. Los que vamos a desaparecer somos nosotros. Sí. Luego no, siempre los movimientos que hacemos de los programas en Twitter, por ejemplo, ahí podrán ver los perfiles en Twitter de los 3 colectivos ambientales, y así es más fácil seguiros. En fin, que terminamos aquí la tertulia. Muchas gracias, Jesús, Soledad y Maru. Muchas gracias, y a seguir, porque de verdad que lo que hacéis es muy importante. Y bueno, pues un placer, y como os digo, pues estáis plantando mucho futuro, estáis luchando por un futuro que merece la pena, y simplemente por eso yo creo que está bien, ¿no? Porque si simplemente no podríais no hacer lo que hacéis, pues es que ahí se acaba el debate. Muchas gracias, terminamos la tertulia y pasamos a la siguiente sección que nos ha visitado otra vez, el ecomensajero digital. Bueno, pues ya estamos aquí con nuestro ecomensajero digital favorito. ¿Cómo estamos, Pedro Burruezo? Pues bien, resistiendo, aquí estamos. Bastante es ya resistir, bueno, y a la vez construir, que es a lo que os dedicáis en Vida Sana desde hace prácticamente 40 años, y a informar, que es necesario, bueno, tener buena información para construir bien, ¿verdad? Y esto es lo que hacéis también en este boletín digital del ecomensajero. Bueno, cuéntanos cuál es la noticia de portada de esta semana. Pues la noticia de esta semana es un tema que nos ha pasado nuestro buen amigo común, gran persona, Carlos de Prada, gran periodista también, Qué grande. al frente de Hogares Sin Tóxicos, en el que ha resumido un nuevo informe que se ha publicado por una entidad, por un nombre larguísimo que ahora no recuerdo, que es un informe que, resumiendo, viene a decirnos que 1 de cada 6 niños europeos está en peligro, es decir, está en peligro su futuro, su salud futura, su bienestar, digamos, por la exposición a phtalatos, que es un producto químico altamente tóxico y que lo encontramos en muchos productos, digamos, de uso cotidiano. Desde detergentes a pesticidas, pasando por plásticos y ya digo, y todo tipo de productos fabricados con derivados del petróleo, ¿no? Esto es muy importante porque es una de esas sustancias, de las cientos, incluso creo que ya miles de sustancias que están en productos que empleamos todos los días, o sea que es que estamos en contacto con ellas. Bueno, en los plásticos es que yo creo que es casi imposible vivir sin plásticos hoy día. Es verdad que hay maneras de ir prescindiendo de ellos, pero pues es así, es un problema bastante grave, y estamos hablando de una sustancia, estos talatos, que son disruptores endocrinos, ¿verdad? Cuéntanos un poco, Pedro, ¿qué es esto de un disruptor endocrino?
Bueno, quizás esto lo podría explicar mejor un científico o un doctor, pero vamos, resumiendo mucho, digamos, un disruptor endocrino u hormonal es un producto no natural que, digamos, entra en nuestro organismo a través de la alimentación o a través de la inhalación o lo que sea, ¿no? Y entonces es bioacumulable, se acumula en nuestro organismo y a partir de aquí crea, pues digamos, distorsiona, es un producto que se asemeja, digamos, a las hormonas. Nuestro organismo entiende que se parece a las hormonas y entonces crea una distorsión Exacto. hormonal que, pues claro, depende de cada organismo, pues puede crear pues, un montón de disfunciones sanitarias, ¿no? Desde infertilidad, por ejemplo, a insomnio, pasando por la creación de tumores, Sí, en cánceres de fin, todo tipo, sí, sí, diabetes. exactamente, asmas, alergias, también, por ejemplo, algo como la obesidad, ¿no? Que la mayoría de las personas, digamos, pues relacionan con la gula, ¿no? Mm. Por ejemplo, pues también tendría que ver con la disfunción hormonal, especialmente la pandemia de obesidad que estamos viviendo. En fin, que es un producto altamente tóxico, está por todas partes y además, pues claro, eh, digámoslo así, que afecta más a los pequeños y a los Claro, adolescentes. ¿Por qué? Primero porque su sistema, digamos, inmunitario no está formado todavía. Y, y segundo, porque claro, un adolescente o un niño prácticamente come lo mismo que un adulto, pero sin embargo su peso es mucho menor, por lo cual el porcentaje, digamos, de elemento tóxico que entra en su organismo es mayor o afecta más que el de un adulto, porque es un porcentaje más alto, ¿no? Entonces, bueno, un desastre sin precedentes en la historia de la humanidad y que, según, pues, por ejemplo, lo que comenta Nicolás Orea, ¿no? En sus conferencias, mm, que desgraciadamente, pues, muchos de los que hoy son niños y adolescentes, pues van a tener problemas de salud graves en su edad adulta por esta exposición a ftalatos y a otros productos químicos, que además claro, en el organismo crean un efecto cóctel, ¿no? así Es es. como si estuvieras en mitad del bosque, ¿no? Y entonces te enfrentaras a un incendio, a la ola de calor, a la sequía por falta de agua. O sea que puedes morir o de sed, o quemado, o del golpe de calor, pero digamos que todo eso actúa sinérgicamente, ¿no? Pues lo mismo ocurre con los productos químicos a los que estamos expuestos, que crean un efecto cóctel que nadie sabe cómo funciona eso. Mm, Nos dicen que tal producto Mm. no es peligroso porque se ha demostrado que no tal, pero claro, se ha demostrado Uno que solo. uno solo, Pero es que no es cuando así. todos nosotros estamos expuestos a todo tipo de productos continuamente, a través de la dieta, de nuestra vida. Algunas profesiones, además, están más... Yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando yo era adolescente trabajaba en una empresa de plásticos. Trabajaba en una cadena de producción y yo Ajá. estaba, digamos, durante ese tiempo estuve expuesto a inhalar un montón, que además se me destrozaban las manos porque había que coger el plástico caliente. Entonces, bueno, quiero decir que, bueno, la Es buena un... noticia, que Sí, no es que sea un consuelo para tontos, pero que si procuras que tu alimentación sea lo más ecológica posible, pues digamos que
de esta manera se aminora en gran medida la carga tóxica a la que te puedes exponer a través de la dieta, que aunque hay otras formas de exposición, sí que es verdad que la dieta es la principal manera en que los ftalatos llegan a nuestros organismos, o Esto una es, de ellas, pero lo que sí está claro es que es la más importante. esto es muy importante porque, por un lado, es verdad que estamos hablando de un problema fundamental y muy crítico. Carlos de Prada, nuestro amigo, este gran periodista, algunas veces conversando con él, él piensa y lo dice avalado por estudios científicos, porque él siempre cita muchos estudios científicos, la evidencia científica, que el problema de la contaminación química puede estar a la par que el cambio climático en cuanto a el problema que sufrimos como sociedad, como civilización, en cuanto a consecuencias, porque es verdad que hay muchísimas enfermedades de las más graves que podemos padecer, como cánceres, diabetes, malformaciones, etcétera, que están teniendo un crecimiento exponencial, alarmante, y que es evidente que se basa en estas sustancias, ¿no? Esa es la parte mala. Y lo del efecto cóctel es verdad. No, es que si esta sustancia no es peligrosa porque la tomas a menos de X concentración y como la presencia es menor que esa concentración crítica, no pasa nada. Ya oiga, pero es que yo no tomo o yo no consumo algo que tiene una sustancia, sino que tiene a lo mejor decenas o cientos, y en mi cuerpo hay a lo mejor cientos de sustancias tóxicas, ¿no? O sea que la gravedad del problema es muy chunga y encima las herramientas para evaluar y para darnos seguridad, pues resulta que esta química convencional está muy atrasada porque el efecto cóctel pues también ha sido demostrado científicamente, ¿no? Esa es la parte mala. La parte buena es lo que tú dices, Pedro, es que algunos de estos componentes es verdad que están muy presentes en nuestro cuerpo, pero también es verdad que hay muchos que no son tan persistentes, se acumulan, son bioacumulativos, pero también hay muchos de ellos que directamente, hablando en román paladino, prácticamente se mean, no todos. Hay algunos, los que se acumulan en ciertas grasas, a lo mejor cuesta más, pero hay muchos. No sé si pasa con los talatos, el bisfenol A, pues muchas veces es eso, se mea y poco más, o se sudan casi, ¿no? Entonces, la buena noticia, como digo, es que una buena parte del problema, no todo, pero una buena parte del problema se elimina con unos hábitos de vida saludables y consumiendo eco, ¿no? Y es bueno pensar que a lo mejor no quitamos todo el problema, pero sí una buena parte, porque como dice Carlos, nuestro cuerpo es como, bueno, pues como tiene una capacidad de carga, tiene una capacidad de carga de guarrería. Entonces, si tú le quitas una parte de carga, será más fácil que no colapse, que sea capaz de afrontarla, que sea capaz de acarrear esas sustancias tóxicas que no son buenas, pero que al menos seamos capaces de no desarrollar enfermedades porque, digamos, no sobrepasen nuestra capacidad, ¿no? de aguantar el tirón de esa carga tóxica, ¿no? Y entonces, por eso es tan interesante. No es una noticia positiva, pero nos sirve para hablar de soluciones, que son las evidentes, ¿verdad? Sí, al respecto de la exposición a tóxicos, quería comentarte una cosa que me llamó mucho la atención, una de las cosas que estudié hace mucho tiempo y que realmente me llamó mucho la atención, porque es sorprendente la manera en que los químicos actúan, ¿no? Ujú. Asistí a la ponencia de no sé quién, ahora no lo recuerdo, pero que explicó un caso curioso, que si tú vas, por ejemplo, a cualquier puerto, claro, yo vivo aquí, ¿no? A 1 minuto del puerto de San Felipe de Guíxols, ¿no? Ujú. Y estoy acostumbrado. Hay una especie que es la gísera, que vive mucho en los puertos, ¿no? O sea, se ha aclimatado mucho. Sería una especie de rata, digamos, marina, digamos, ¿no? Es como un pez, el pez rata, ¿no? Y cuando tú vas a cualquier puerto y ves las guíseras, dices, tío, qué gordas que están, ¿no? O sea, parece mentira, ¿no? Que en un ecosistema tan contaminado como puede ser un puerto, cualquier puerto, claro que habrán algunos que estén más contaminados que otros, pero en cualquier caso un puerto no es precisamente un lugar muy saludable, No. pues tiene un aspecto como ¿sabes? Las vísceras son como gordotas y tal, ¿no? Dices, ¿qué? ¿Cómo puede ser, no? Y entonces, esto que estábamos hablando de los productos químicos como disruptores hormonales, ¿no? Pues tiene que ver con esto, ¿no? Porque claro, los organismos
cuando entra en estos elementos tóxicos como los ftalatos, entonces, digamos que responden como de una forma inmunitaria, digamos, aumentando el peso, ¿no? Claro. Y dices, ¿por qué? ¿No? Dices, ¿por qué aumenta el peso? Pues realmente tiene su lógica, ¿no? O sea, si yo peso 100 kilos, por ejemplo, ¿no? Y entonces ha entrado en mi organismo un X, ¿no? X carga tóxica, pues la proporción de esa carga tóxica será tal, ¿no? Pero claro, si peso 200 kilos, será menor. Claro. Lo que pasa es que, claro, pesar 200 kilos, el doble, pues tiene digamos, un sinfín también de problemas. Pero en cualquier caso tiene su lógica. Los organismos, tanto de la víscera del puerto como del ser humano o de la rata o de lo que sea, se defienden en gran medida de estos elementos tóxicos aumentando su peso. Claro. Y entonces dices, joder, qué casualidad que, por ejemplo, en Estados Unidos haces un mapa de la obesidad y entonces dices, claro, joder, pero si es que donde se come peor es donde hay más obesos, ¿no? Donde se come peor en un sentido, digamos, de químico, ¿no? Sí. O sea, entonces, claro, o sea, todo concuerda, ¿no? O sea, todo concuerda perfectamente, ¿no? Aquello que decíamos, ¿no? Las abuelas, ¿no? ¡Ay, mira el niño, qué majo que está, ¿no? Claro, un niño que pesaba 70 kilos, ¿no? Con 5 años, ¿no? No, ahora mismo es un niño muy expuesto a- a productos tóxicos, que además es un pez que se muerde la cola, porque comes muchos tóxicos, el cuerpo te pide más y como lo que comes, que son zonas pobres, son zonas de gente con poca cultura y pocas posibilidades económicas. Entonces, claro, come más basura y bueno, en fin, un desastre, ¿no? Un desastre. Un desastre ante el cual, pues evidentemente las soluciones están muy claras, estilos de vida saludables, comida saludable y ecológica. Ahí está el tema de poner las bases para que eso sea accesible, como bien dices tú, a todo el mundo. Y esto yo creo que está unido también con la otra noticia que querías tratar hoy, que sí que iría conectado a la anterior, porque hablamos de soluciones que ya se están ensayando, ¿verdad? Sí, bueno, una de las noticias que publicamos mañana es que se está llevando a cabo en Valencia un plan piloto para que, digamos, pues, para que se pueda medir de alguna manera la forma en que la agricultura, sea ecológica o no, pero en cualquier caso la actividad agraria, los cultivos, son sumideros de carbono. De esta manera, si esta actividad agraria se puede medir, los agricultores, digamos que sean ecológicos o no, tendrían derecho a percibir, digamos, fondos europeos por esta actividad que están llevando a cabo, lo cual, pues claro, habida cuenta de que en algunos casos, pues la actividad agraria es una actividad pues cada vez con más problemas y precaria y tal, de esta manera podrían algunos agricultores o los agricultores, no sé, porque no lo sabemos, porque esto está en un plan piloto muy embrionario todavía, pero podrían tener acceso a estos fondos europeos con los que de alguna manera compensar las pérdidas digamos, bueno, en lo que es la actividad rutinaria agraria, ¿no? Que está sometida a muchos inputs, desde el climatológico hasta en los mercados internacionales, vaya hasta saber qué, ¿no? Es una muy buena noticia porque además inspira pues un principio, o se inspira, mejor dicho, en un principio muy interesante, y es que precisamente las actividades que son positivas, en este caso, evidentemente para los agricultores, para la zona,
para nuestra salud, ¿no? Conectando con la primera noticia, pues esas actividades que son tan positivas deben ser las que financiemos con dinero público y no las otras actividades tan raras como las que hablábamos el otro día de esta carne Frankenstein. Entonces es evidente Claro. que se trata de eso, de que el dinero de todos y de todas, el dinero público, pues tiene que ir a estas cosas. Es una noticia positiva y habrá que estar atentos a que esto salga bien. Bueno, nosotros en cualquier caso hemos dado noticia de ello. Esperamos que tampoco no sea una tapadera para, Claro. como en otros casos, seguir, digamos, apoyando a a la agricultura industrial en vez de aquella agricultura más ecológica y sostenible, que es la que necesitamos todos, pero en cualquier caso, bueno, vamos a ver por dónde sale la cosa, pero ahora mismo está en un proceso muy embrionario todavía y quizás más adelante podamos discernir realmente si es una noticia del todo positiva o si tienes también sus sombras. Bueno, habrá que estar sobre la pista de esta y de muchas noticias, a ver hacia dónde van y si sirven para construir estos caminos que nos deben llevar a un mundo más ecológico, más ecológico. ¿Dónde podemos informarnos de estas noticias tan interesantes, Pedro? Pues todo el mundo se puede suscribir gratuitamente en vidasana.org. Vidasana.org. Ahí te suscribes, sale con mensajero digital que sale cada semana, totalmente gratuito. Perfecto, Pedro, pues la mejor recomendación, muy interesante ese boletín, muy necesarias estas noticias y muchas gracias, seguimos en contacto, cuídate. Gracias a ti, un fuerte abrazo. Hasta luego, chao. Hasta la próxima. Bueno, pues aquí termina una edición más del Ecomensajero y también termina una edición más de Noticias Positivas. Espero que os haya gustado. Si es así, si te ha gustado, pues simplemente darle a seguir, darle like, dependiendo de si nos estás viendo por, digamos, en directo por Twitch o en diferido por YouTube o por iVoox, si nos estás viendo aparte de en diferido, pues en formato de podcast, que sabemos que hay unos cuantos y cuantas. Qué bueno que os gusta escucharnos en formato de audio mientras trabajáis o hacéis lo que sea. En fin, lo dicho, creo que ha sido un programa interesante, es un debate muy interesante todo lo que conlleva la movilización ambiental, la movilización activista en general, el activismo, pues es muy interesante cómo se construye, qué es lo que piensan las personas activistas que se enfrentan a una sociedad digamos, a una sociedad y a las ganas de cambiar esa sociedad, lo cual a veces es frustrante y a veces es ilusionante, es una montaña rusa y desde luego que es interesante hablar con estas personas porque te transmiten muchas cuestiones y te das cuenta que, bueno, que al final lo importante, como dijo Rodrigo Cortés, el cineasta, cuando creo que fue en la entrega de los premios Feroz, que dijo eso de que lo importante es que la gente hiciera cosas, sin más, ¿no? Que hiciera cosas, ¿no? Porque es difícil hacer cosas y el activismo especialmente, ¿no? Que lo haces en tu tiempo libre y esta gente es la que está construyendo en sus pequeños pueblos, en sus pequeños barrios, pues motivos para creer que un cambio es posible, que un mundo mejor es posible y como decían los ecologistas, piensa globalmente, actúa localmente y esto es lo que hacen estas personas con su ejemplo o lo que hacen también la gente de entidades como la asociación Vida Sana organizando ferias como Biocultura o informando a través del boletín del Ecomensajero. En fin, sin más, deseando que disfrutes de estas noticias positivas y esperando que hasta que nos volvamos a ver la vida te llene de noticias positivas todo el rato, pues nos despedimos hasta aquí. Hemos llegado y la semana que viene en redes sociales os informaremos de cuándo nos volveremos a encontrar. Hasta luego, chao.